¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más. Este día nos enfocaremos en el capítulo 10 de nuestra serie Conciencia, Valores y Actitud de Servicio, impartida, como ustedes saben, por el doctor Ignacio Ovalle Fernández. Y dice que en esta ocasión que existen fronteras entre nosotros mismos que son difíciles de traspasar y se presentan como medios manifestándose en subyos u otros yo. ¿De eso en qué consiste, Eduardo? Explícanos. Pues muy interesante este día, ya que comenta que existe la forma de personalidad dividida en el tipo de subyos, por lo que es importante desarrollar todas nuestras potencialidades como una sola persona, un solo yo, para no subdividir nuestro yo. Exactamente, Eduardo, y bueno, aquí el doctor Ovalle reflexiona acerca de justo las reflexiones y las introspecciones e incluye que debemos esforzarnos por realizar un ejercicio de autoaceptación mental de la noción del yo. Veamos pues este nuevo capítulo del curso taller Conciencia, Valores y Actitud de Servicio. Se quedan con el doctor Ovalle. Al sí mismo ideal y al sí mismo real se agrega una tercera, que es la imagen que queremos o creemos que los demás deben tener de nosotros. Y eso, así como lo otro nos entrega ansiedad, esto último lo que acarrea es que artificialmente nos echemos en las espaldas un costal de cargas artificiales con el objeto de tratar de obtener la aceptación de los demás. Y a lo que lleva es no al altruismo, sino a la simulación. Vaya, se hace no por generosidad, sino por miedo egoico, simple y llanamente por el afán de ser aceptados. Es el contraste entre ser una persona autorreferente y una persona heterorreferente. ¿Qué es ser autorreferente? Una persona que está asentada sobre sus principios, o si quiere, le decimos, sobre sus valores, bien asumidos. Puede que no le gusten a nadie, puede que la mayoría considere que estoy equivocado, pero yo creo firmemente en eso y en eso adecuo mi conducta. El heterorreferente, la persona heterorreferente, sitúa sus valores no aquí, sino sitúa sus valores en lo que puedan pensar los demás. Lo voy a decir con lenguaje de telenovela. Rigen su vida por el ¿qué dirán? Y entonces, según el núcleo en que se encuentran y circunstancia, quiero quedar ahorita bien contigo, y luego contigo, y luego contigo, y quedo con los otros. Y cualquiera sabe, por favor, que quien quiere quedar bien con todos, termina por no quedar bien con nadie. ¿Por qué? Porque hay 1000 criterios y opiniones en este mundo. Lo que mejor resultado te puede dar, perdóname, es ser como eres. Nadie es monedita de oro para caerle bien a todo mundo. Tendrás grados, pero ni modo, sé cómo eres. Siempre y cuando tengas nociones de cómo quieres ser. Pero caerle bien a todo mundo, pues a lo mejor si eres una persona auténtica, terminas por caerles mejor. Vaya, te quiero decir lo siguiente, si un día en tu trabajo alguien te dice, mira, hicimos o vamos a hacer una encuesta sobre cómo le caes aquí tú a toda la gente, pero es una encuesta secreta, aquí te la traigo, te la voy a pasar de revista, te doy un consejo, no la veas, porque vas a experimentar corajes. Lo primero que vas a decir, ¿quién dice esto? Este idiota, no le vuelvo a hacer un favor, desgraciado. Claro, ¿para qué? Es decir, entra otra vez el elemento de estar actuando para los demás. Y a veces da la impresión de que la persona está actuando por un valor al que concede un peso objetivo, pero en realidad lo que está actuando es un miedo egoico. Cuando me asomé en alguna ocasión a la literatura especializada, a alguna literatura especializada en este tema, me encontré la referencia a un caso que me recuerda una experiencia personal
y te la traslado. Ya te dije que me tocó hacer la carrera de licenciado en Derecho. En aquel entonces, cuando éramos estudiantes, formábamos parte de una palomilla de muchachos medios masoquistas, porque nos gustaba escoger maestros que tenían fama de difíciles. También, la verdad, eran la mayor parte de ellos muy buenos maestros. Yo creo que también había algo de masoquismo, si no de presunción, pero así hacíamos. Y bueno, uno de nuestros maestros en el cuarto año de la carrera en Derecho del Trabajo era un profesor muy distinguido, fue rector allá de la UNAM, ya fallecido, el maestro Mario de la Cueva, me acuerdo muy bien. Bien, pues un compañero de nuestra palomilla llevaba promedio de 10 y resulta que se presentó al examen con el maestro de la Cueva. ¿Quién sabe qué había hecho nuestro compañero la noche anterior? Se había desvelado mucho, andaba enamorado, se cruzó con unas pastillas para no dormir, quién sabe, pero cuando se presentó al examen no pudo, se quedó como trabado. Todos nosotros ahí absortos, llevaba puro 10. Bueno, el maestro, que conocía su desempeño a lo largo del año, que era muy buen alumno, un poco por piedad, le puso creo que 7 u 8, para que pasara nada más. Bueno, nuestro compañero armó un escándalo. Fue a la dirección de la escuela, reclamó que se había cometido una injusticia con él y exigió se le concediera el derecho de presentarse en un examen a título de suficiencia, petición que le fue concedida. Bueno, durante 4 meses nuestro compañero no hablaba de otra maldita cosa. Era lo único que le preocupaba. Lo veías verdaderamente angustiado. Se aprendió el libro de memoria, el condenado, y era un libracote así. Y se asomó a otros y demás y estudió como desesperado. 4 meses. Después de los 4 meses, se presentó otra vez al examen y ahí estábamos sus amigos. ¿Y qué crees? Sacó 10. Bueno, está muy bien. La pregunta es esta: ¿por qué hizo eso? ¿Por amor al conocimiento o por miedo egoico? ¿Por la opinión que los demás, vaya, que el mundo se formara de él? ¿Pero quién era el mundo? El mundo éramos sus cuates, hombre, los que éramos testigos de lo que había ocurrido. Ahora tú sabes a nosotros, sus amigos, lo que nos importaba, que se quedara con el 8 o se torturara por el 10. Un reverendo cacahuate. Es bastante probable que el único que se acuerde de ese incidente sea yo. Y por supuesto, nunca menciono el nombre de mi muy estimable compañero porque él vive. Lo que me interesa, y lo vi en la literatura, era el caso. Y dije, este es el caso de mi amigo. Es decir, se actúa aparentemente por causas, ¿qué diría yo? Elevadas, pueden ser generosas, pero en realidad es por miedo egoico. Es decir, atrás está el yo. Como esa gente muy generosa que hace donaciones, pero siempre y cuando esté la fotografía o cosas semejantes. Es exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que está atrás de esa neurótica inautenticidad? Miedo. ¿Qué diría yo? Miedo a ser descubiertos como somos. De hecho, el sentido del humor y la risa en parte radica la sorpresa de los chistes en que desnuda una realidad que en un momento dado está aparentemente oculta. Este hombre, Fritz Perls, del que te hablé en otra ocasión cuando hice alusión a la terapia Gestalt, desarrolló, así como Freud, otros mecanismos de defensa, varios. Yo solo te menciono 2 para que captes hasta qué grado a veces todos nosotros actuamos de manera inauténtica. Son 2, uno es la retroflexión y la otra es la introproyección. Olvídate de las palabras, por supuesto, te las menciono, las tengo que mencionar, pero lo importante es el modelo, el ejemplo. ¿Qué hace el retroflector? Es muy interesante. El retroflector se hace a sí mismo lo que quisiera hacerle a los demás.
Si revisas tu vida, no todos, pero alguien es probable que encuentre algunas veces en que tú te hiciste un daño pequeño o grande con tal de poderle dirigir el reproche a otra persona. No sé, no me viene a la cabeza en este momento un ejemplo, pero ¿qué te diría? Un hombre le ha dicho a la señora que guarde bien sus cosas, su herramienta allí, y quiere clavar un clavo, y le dice, pásame el martillo, mi amor, ahorita lo encuentro. Y el otro, porque no se lo trae rápido, agarra una piedra, lo que sea, y se pega en el dedo. Ya ves, te dije que me lo traje. En el fondo quería hacer el reclamo. Imagínate una mujer cuyo marido es borracho, parrandero y jugador, y que está cansada, crispada con él, y entonces se pone en su casa a limpiar los pisos, digamos, hasta que se deja heridas las rodillas, casi sangrando, para que cuando llegue el otro le diga, mira, tú andas ahí con tus amigotes o amigotas, ¿o qué? Y mira yo aquí en la... Digo, pues lo hace porque quiere, pues, no hay necesidad. Lo hacen en una medida para poder reclamar. ¿Qué implica? Autodesconocimiento de cuáles son las verdaderas motivaciones de tu conducta. Y el otro a lo mejor por ahí anda cantando, mira cómo ando mi amor por tu... Digo, es borracho porque quiere, no tiene por qué echarle la culpa al objeto de sus amores. Es decir, gran parte de la conducta contradictoria de los seres humanos es porque desconocemos nuestra verdadera motivación. Y el otro caso del introproyector es más sencillo, es exactamente el ejemplo del compañero que hace lo que cree que los demás quieren que haga. Y nos volvemos unos supremos mentirosos. Pongo por caso que tú llegas a tu sitio de trabajo, a tu clase, a tu oficina, lo que sea, acá con un libro o un periódico bajo el brazo, y alguien te ve y te dice, ¿a poco tú lees esas porquerías? Inmediatamente contesta, no, me lo encontré aquí en la entrada. ¿Por qué no decir, sí, que está mal? Y lo discutes. Pero lo primero es negar el miedo. Un buen ejercicio para estos efectos es que te espíes cuando dices pequeñas mentirijillas. No quiero decir las grandes mentiras, porque pues, puede que tengan alguna justificación. Oye, la tía tiene cáncer, no le digan, ya ven cómo se pone. Bueno, puede ser. Pero cuando sean las pequeñas mentirijillas, espíate. Siempre que sin necesidad digas una mentirita, rasca. Y te vas a dar cuenta que al final, inevitablemente, hay una forma de miedo. ¿Qué ocultas? Si quieres conocerte, vaya, en poquísimas palabras, tienes que observarte, para que tu conducta vaya siendo más auténtica. Todos tratamos o decimos que somos auténticos, pero no, ahí está esa sombra o esa pequeña parte oscura. Un buen ejercicio mental, nada más mental, por supuesto, sería que tú imagines que pudieras vivir durante, digamos, un mes en el más profundo y absoluto de los anonimatos. Nadie va a dar cuenta de tu conducta, jamás, ni te conoce. Durante un mes, absoluto anonimato. Si hicieras en esas condiciones exactamente lo mismo que estás haciendo ahorita, se puede decir que eres una persona enteramente auténtica y que al menos por ese concepto vas a tener una vida larga y feliz, menos neurótica. Pero si por casualidad dijeras, ¿de veras no se va a enterar nadie? Nadie. Y hicieras otras cosas, quiere decir que hay una parte, por supuesto, que no está armonizada en tu ser. O sea, que hay varios, por así decirlo, subyos conviviendo en uno. Lo que estoy intentando mostrar es que cuando llevamos la noción de la autoidentidad a los espacios de la mente, allí trazamos una serie de fronteras que implican no una,
sino una serie de conflictos y batallas con nosotros mismos. Por eso, las terapias contemporáneas, o la mayor parte de las terapias contemporáneas, intentan lograr reunir las partes fragmentadas o dispersas de nuestro ser para volver a sernos seres integrales o íntegros. Porque lo que he descrito anteriormente es como si yo decía que para ver tus ojos, que es donde están los prejuicios, ves todo menos con lo que ves. Para verlo tienes que ir al espejo y tener un reflejo, es decir, realizar una reflexión. En ese espejo, si has fragmentado extraordinariamente a través de muchas máscaras esa personalidad, es como si fuera un espejo que ha caído en el suelo y un espejo que está roto. Cuando te asomas a un espejo roto, ¿qué imagen te devuelve? Te devuelve imágenes fragmentadas. Vuelvo a decir, las terapias contemporáneas lo que buscan es reunir, volver a pegar las partes dispersas de esa personalidad para podernos entregar, lo repito, una personalidad completa o íntegra. ¿Cuál es uno de los requisitos indispensables para volver a unir esas partes dispersas? Tener, primero, valor para verlo. Y ese valor se llama o implica poder asumir la autoaceptación. La autoaceptación de lo que me gusta y lo que no quisiera que esté en mí. Y eso requiere valor, porque muchas veces no nos asomamos a nosotros. Tendré que poner un ejemplo. Las adicciones. Primero la autoaceptación mental, claro, pero también el físico. Hay gente que está muy incómoda con su físico. Pues hay que aceptarse. Pues a mí a lo mejor me hubiera gustado ser más alto acá, pues me tocó estar embotellado en este cuerpecito. Pues la verdad, pues así puedo ser feliz. Si tú quieres mejorar tu físico, pues haz lo que tengas que hacer. Pero por ejemplo, a las personas que son gruesas, les dicen, no, dieta. Bueno, si a ti te interesa, sigue una, con cuidado, con cuidado. Las dietas luego son peligrosas. Pero si no puedes, pues sé un gordito feliz y una gordita feliz. Si no, es imposible en la vida, por el amor de Dios. Bueno, aceptación. Pero la que más me interesa es la aceptación de nuestras partes mentales, las adicciones. ¿Cuál es el mayor problema que tiene una persona para abandonar, por ejemplo, el alcoholismo? Que acepte que es alcohólico. No, lo acepta. Es el principal problema. Quien quiera que haya tenido o tenga en su persona, en el seno de su familia o con sus amistades un problema de esta naturaleza, lo sabe. Yo lo sé muy bien porque he tenido amigos y parientes muy cercanos, cuando menos uno, que murieron de eso. ¿Y cuál es el principal problema? No lo aceptan. Llega un hombre, digamos, a su casa, acá, con las copas, y la señora le dice, mi amor, ya volviste a beber, hombre. No. ¿Cuál? Unas 2 copitas con los amigos, eso no se le niega a nadie, estás loca, y no bebí. Y sí llegó mal, hombre. Y el día que que llega o se encuentra verdaderamente tirado en el suelo, cuando despierta dice, no, sí, ahora sí, mi amor, ahora sí se me pasaron las cucharadas, pero es la última vez, mi amor. Y no es cierto. ¿Qué es lo que se necesita? Que lo acepte. Tengo el problema. A partir de ese momento, el asunto puede atenderse y puede resolverse. Antes, no. Solo a fuerza, solo amarrando a la persona. ¿Qué quiero decir con todo esto hasta este momento?
que el nombre forma parte de nuestro ser y de nuestra experiencia, pero es casi irrelevante. Que nuestro cuerpo forma parte de nuestro yo. Es un dato indispensable, pero no suficiente. Y también que lo que llevamos a nuestra mente es un dato importante, pero tampoco suficiente, porque entre otras cosas también es flexible y cambiante. Uno son los pensamientos que tenías cuando eras niña o niño, y otros son los pensamientos que tienes ahora. Es decir, eso también se mueve, de tal manera que ayuda a completar la noción de la autoidentidad, pero no la colma, no la llena por completo. En este punto, quiero mostrarte, antes de que hagamos la pausa, un modo que tienen algunas personas de relacionarse con ese punto, sobre todo algunos que sostienen que en los espacios de la mente no se agota la noción del yo, sino que hay que ir más allá. Claro que la versión que te voy a mostrar es una versión que se origina en los antiguos y modernos meditadores orientales y que tiene un referente también en el pensamiento occidental contemporáneo, la fenomenología europea y otros, y varios pensadores, Schopenhauer y Fichte y otros, para los compañeros que son de filosofía. Pero se origina en los antiguos meditadores orientales. De hecho, Schopenhauer descaradamente lo copia del budismo, curiosamente sin decirlo expresamente. Y tiene, por lo tanto, como podrás imaginarte, resonancias místicas. Yo aquí no te hablo no te quiero hablar de mística o de lo que son, ya lo dije en otro momento, de lo que yo creo o no creo, no es ese mi tema. Pero como tiene una relación con la noción del yo y es una reflexión profunda, te lo muestro. Pero con una observación. Como he señalado que se origina en los antiguos meditadores orientales, particularmente de la India, no quiero que pienses que considero que todo lo que viene de allá es maravilloso. No. En todas partes se cuecen habas. Y así como Occidente tiene luces maravillosas, también de Oriente vienen desde los años 70, Occidente ha volteado y ha encontrado enseñanzas importantes, pero no todo es sabiduría, también de allá vienen un montón de babosadas, Es decir, si un día te puedes encontrar a un gurú extraordinario ahí, pero probablemente no te va a hablar de las leyes de Manu, de las castas, de cosas que plantean muchas dificultades desde el punto de vista ético, hay que decirlo. Perdónenme, les robo un minuto para poder ejemplificar. Las castas en la India no son clases sociales. Además de la división de clases sociales por razones económicas, están las castas, que son, aunque seas un héroe, aunque salves a la India de la guerra, te quedas en tu casta, en la casta en que naciste, punto. No puedes subir, no puedes ascender, es de nacimiento. Los brahmanes serán brahmanes, etcétera, etcétera. Y tienen 4 castas. De hecho, ellos no le llaman castas. Casta es una palabra española y portuguesa, de una vez que hubo colonización portuguesa en la India. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir casta? Pura. Y en sánscrito, ¿cómo se le llama a las castas? Se le dice varna, que quiere decir color. Es decir, color, discriminación racial para acabar pronto. Y tienen 4 castas, de alto hacia abajo, de los brahmanes, sacerdotes, gobernantes, soldados, comerciantes, 4. Y hay todavía una última, que se llama de los intocables, pero no por inalcanzables y maravillosos, intocables porque fúchila, también se les dice los descastados. Y yo vi en un día la voy a incorporar a las láminas, en una revista de National Geographic, una fotografía de un hombre, de un descastado. La Constitución no lo establece, la Constitución india lo tiene eliminado, pero las costumbres lo mantienen.
y aparece un descastado que está limpiando los albañales, las cañerías, creo que es de Bombay o de Calcuta, y el hombre realiza esa tarea de sacar las heces fecales con las manos, porque no le dan instrumentos para sacarlo. Y el hombre está retratado afuera de la tarjea, bañado en porquería y todavía esbozando una ligera sonrisa. No todo lo que viene es maravilloso, hay de todo, pero también hay sabiduría, también hay luces. Nuestras abuelas jamás olieron hablar del yoga, hombre, que ahora hay gente que dice, ahorita no puedo porque voy a mis clases de yoga. Es maravilloso, es de las cosas buenas, una práctica saludable. Bueno, esto forma parte de las luces y entonces te lo enuncio muy cerca de terminar esta parte. ¿Qué es lo que dicen? Dicen que la primera noción, un poco lo que ha hecho tu servidor del yo, es nuestro cuerpo. Pero fíjate bien que yo puedo ver mi cuerpo, sentir mi cuerpo, igual que tú el tuyo. Pero fíjate cómo enuncio esa idea, aludo a mi cuerpo. Perdón, ¿cómo dijo el licenciado? Mi cuerpo. ¿Mi de quién? ¿Quién es el propietario de ese cuerpo? Cuando yo aludo a mi cuerpo, tengo que ir a buscar quién es el propietario de ese cuerpo y entonces el yo es algo que está más allá del cuerpo. Y entonces dicen, lo que ocurre es que es mi mente la que percibe a mi cuerpo. Sí, licenciado, pero ¿cómo dijo? Que es mi mente ¿la qué? Mi mente. ¿Mi de quién, licenciado? ¿Quién es el dueño de esa mente? Y entonces van buscando quién va siendo el testigo del testigo del testigo, hasta llegar a un testigo último. Y entonces dicen, como si fueran en jugadas de ajedrez, van desplegando conceptos como este: mente, alma, espíritu, conciencia pura, conciencia universal, y te decía que tiene resonancias místicas porque al final dicen que finalmente es el ser último o Dios. Para no utilizar un concepto teológico, digamos simplemente que el verdadero yo que ellos están buscando es un testigo que ya no es atestiguable, el testigo último. Si todavía este último testigo pudiera ser observado por otro, entonces habría que ir allá para encontrar el yo último o el testigo último. Eso es simplemente lo que intentan decir. En este momento voy a volver sobre esta imagen como apoyo a otra argumentación. Quedémonos con algo así como la idea de conciencia pura. Para terminar este segmento, ¿qué es lo que te dijo? Que hemos visto que al tratar de discernir el yo, hemos ido trazando fronteras. Pero ahora, desde que te mencioné las terapias contemporáneas, hemos emprendido una tarea en sentido contrario. En lugar de fragmentar, como ocurre con el espejo roto, estamos pegando. Como quien dice, en lugar de trazar fronteras, estamos viendo cuántas podemos trascender o superar. Cuando he mencionado de lograr una persona íntegra, la pregunta sería esta: la noción del yo se agota en este ser que está encapsulado en la piel, con autoaceptación mental y autoaceptación de su cuerpo, o para tener una conciencia completa, no nada más datos indispensables pero insuficientes, sino una noción completa del yo. Ese yo se agota en el que está encapsulado en la piel, o para tener una noción más completa tenemos que ir a buscarlo más allá de nuestra piel. La respuesta, por supuesto, es que para tener una noción completa de nuestro ser hay que ir a buscarlo también, para completarlo,
más allá de nuestra piel. Por supuesto que para una noción completa de autoidentidad hay que ir más allá de nuestra piel. Para mostrarlo o para apoyar la argumentación, voy a empezar casi indirectamente a través del pensamiento de este hombre, Alfredo Adler, al que ya había mencionado con antelación, y que es un personaje que él fue discípulo de Freud, y se hizo famoso, no él, sino que siendo una gente de mucho talento, sus ideas no crecieron tanto, llegaron tan lejos como las de Freud, porque Freud además era un gran escritor. Él recibió el premio Goethe, que equivale al premio Cervantes entre nosotros, y este hombre tenía ideas extraordinarias, pero no tenía el don de escribir con la misma elegancia. Entonces, algunas de sus ideas las utiliza mucha gente sin que sepamos cuál es el origen de las ideas. Una de ellas, muy popular, es la noción del complejo de inferioridad que conocemos todos. Fue formulado, creado por este personaje. ¿En qué? No de superioridad. Es el complejo de inferioridad, lo que nosotros llamamos fulano de tal tiene complejo de superioridad, en los términos en que este hombre lo explica, es complejo de inferioridad que la persona busca compensar. Déjame describírtelo muy fácilmente y vas a ver cómo es nuestro arranque para describir un proceso de descentramiento. Eso es lo que me interesa, es decir, salir de nosotros. Él sostiene que todas las personas, por el hecho de haber sido durante nuestra infancia seres pequeños, tuvimos la sensación clarísima de ser seres inferiores. Un niño pequeño quiere cargar un objeto pesado y no puede. Quiere un niño chiquito prender la luz y no puede. En hogares organizados, un jovencito quiere hacer algo y no puede porque no le dan permiso. Y entonces lo que ocurre en aquellas mentes es el deseo de llegar a poder hacer las cosas, el deseo de crecer. Es el momento en el que las niñas se ponen los zapatos de tacón alto de las mamás, o los niños se ponen las pijamas de los padres o cosas así. El deseo de crecer y, en pocas palabras, de llegar a poder. Él le llama así expresamente, voluntad de poder, para compensar todo ese conjunto de circunstancias que nos hicieron sentirnos inferiores. Por eso le llama complejo, porque tiene muchos ingredientes. Cuando esa sensación de inferioridad por la que todos atravesamos en la vida es acompañada por los padres o tutores, por quienes están cerca de la criatura, de una manera amorosa, de una manera inteligente, esa voluntad de poder se resuelve de una manera positiva, creativa, satisfactoria. Cuando esos sentimientos están acompañados de una forma de desprecio, de sometimiento, de conflicto con el padre, la madre o lo que sea, es decir, cuando no están bien orientados, se puede volver una expresión patológica. ¿Cuáles serían las dos vertientes básicas? La positiva es llegar a poder hacer cosas, como puede ser un gran pintor, ser un gran cirujano. Imagínense a Barnard, el que hizo los primeros trasplantes de corazón, es poder hacer cosas positivas. Y el otro es una visión descentrada. Y la otra,
la negativa, la patológica manera de superar ese conflicto es tener poder sobre los demás. Es decir, simplemente para atornillártelos. La primera forma desata y potencia a los demás. La segunda, por el contrario, encadena. Aquí, cualquiera de nosotros sabe que eso puede ser muy fácilmente demostrable. Estas alternativas, una que es la que somete, que es la patológica, se puede representar así, y la otra libera. Cualquiera de estas actividades es una forma de poder hacer cosas. Bien, pues este hombre Adler dice, y aquí se puede entender perfectamente bien, que la versión negativa implica en el fondo un instinto asesino. No lo dice pensando en este hombre, podría ser, no, es más objetivo, más general. ¿Por qué dice que el poder en su versión patológica implica un instinto asesino? Porque dice que esas personas lo que necesitan es que valga piensa en el tirano que quieras, no exclusivamente en este. Lo que necesitan es que solamente entre en juego y valga su voluntad. Por lo tanto, todo el resto de voluntades que se expresarían libremente tienen que ser congeladas, es decir, restar vida propia a todo lo demás. Y por eso, aunque es una expresión muy fuerte, dice que implica un instinto asesino, al final de cuentas. Ahora, esto de Adler nos arroja una pregunta que yo te formulo así. ¿Y tú cómo has compensado o estás compensando tu sentimiento de inferioridad o tus sentimientos de inferioridad? Tú podrías decir, no, yo no tengo. Espérame. En los términos en que él está hablando, como atravesamos por la infancia, llegamos a tener el deseo de crecer y de poder hacer cosas. Entonces, en esos términos planteo la pregunta, ¿tú cómo estás compensando esa sensación antigua de inferioridad? ¿De una manera creativa y saludable o de una manera patológica? Te hago a ti la pregunta, pero se le puede hacer a cualquier persona. De allí que este hombre Adler haya afirmado que toda forma de desarrollo humano consiste en resolver positivamente ese complejo saliendo, es la primera vez que utilizo la palabra, saliendo de una actitud centrada en uno mismo para contrarrestar las nociones de separación y hallar vinculación con los intereses de los demás. Esto, en palabras de él, en sus propias palabras, incluye sentimientos de parentesco con toda la humanidad y de relación con la totalidad de la vida. Si hoy viviera, sería un ecologista profundo. En el fondo, esto lo que plantea es un enfoque transpersonal. Ustedes habrán oído hablar de la psicología transpersonal. Hay mucho en eso. Hay quienes se van hasta extremos casi esotéricos. No, transpersonal simplemente en el sentido de que va más allá de mi persona, que plantea interrelación y no separatividad. Más claramente, en esta corriente de psicología y a través de quien se considera que es uno de los fundadores de esa corriente que estoy mencionando, transpersonal, puede servirnos para ilustrar la noción de cómo nuestro autoconocimiento nos obliga a ir más allá de nosotros, a salir de esa actitud autocentrada. Es el pensamiento de Abraham Maslow, que algunas personas deben conocer. ¿Qué es lo que hace Abraham Maslow? Él plantea una pirámide de necesidades
que en caso de no ser satisfechas van generando patologías en el ser humano. Pero a medida que van siendo satisfechas, van planteando o abriendo la puerta a la presencia de otras necesidades. Este hombre, también por supuesto ya fallecido, dice más o menos lo siguiente. Claro, te describo toda la pirámide, pero tú te vas a dar cuenta que la clave de lo que tiene que ver con nuestro tema, que es la autoidentidad o el tema del yo, está en la cúspide. Pero vamos a abordarlo. En la base de nuestras necesidades están ¿cuáles? Oh, pero grullo, en la base de la pirámide están las necesidades básicas, es decir, las necesidades fisiológicas. Los seres humanos tenemos necesidad de alimento, de satisfacer la sed, de dormir. ¿Por qué? Porque somos seres biológicos, es la primera de las necesidades. Quien quiera que te diga por allí, vuelvo a utilizar una figura que antes he usado, quien quiera que te diga que como eres un ser espiritual, puedes prescindir de las necesidades fisiológicas, pues te está diciendo una mentira, sea deliberada, por mentirte, o sea por su propio error, simplemente por ignorancia. No. Las primeras de nuestras necesidades, indispensables, son por supuesto nuestras necesidades fisiológicas, las necesidades básicas. Es la primera obligación de cualquier persona sobrevivir y de cualquier sociedad, satisfacer las necesidades básicas de un pueblo. Repito, esas son las primeras de nuestras necesidades. Pero decir que son las primeras no quiere decir que sean todas, ni que sean las últimas. Son las primeras, indispensables, pero no suficientes. Una vez que estas necesidades están satisfechas, se van presentando otras. Pero date cuenta de lo siguiente, el verdadero horror de que una persona muera de hambre, por ejemplo, no es que allí se esté extinguiendo un ser biológico, un mamífero vertebrado, ser humano, no. El verdadero horror de que un ser humano muera de hambre es que ahí está colapsando o se está impidiendo la manifestación de todo un universo, es decir, colapsa un universo de posibilidades, cosas que ya no se van a manifestar. Ese es el verdadero horror. ¿Por qué? Porque una vez satisfecha esta, se manifestarán otras. Como te dije en el primero de nuestros encuentros, ¿para qué comes y para qué respiras? Para vivir. Y ahora la pregunta es, ¿y para qué vives? Es decir, estas son las primeras. Una vez que están satisfechas, se manifiestan otras. Que este hombre, Maslow denomina de seguridad. Tener algo de estabilidad, orden, hogar, domicilio. Si hablamos de los hombres de las cavernas, pues tener de perdida una cueva, una palafita, una cabaña donde meterse. Es decir, tenemos necesidad de abrigo. Cuando estas necesidades están satisfechas, se presentan en nosotros otras que podemos denominar de amor y pertenencia. Tener amistades, tener pareja, tener hijos, dar, recibir afecto, es también una necesidad. Como tú puedes ver, a medida que vamos ascendiendo en la pirámide, se van manifestando necesidades que van siendo cada vez más específicamente humanas. ¿Por qué? Porque estas, las fisiológicas, las compartimos con todos los animales y con las plantas, que también tienen necesidad de nutrirse, por ejemplo. Pero estas van siendo más sutiles. Ahora, ¿puede alguien, como se presenta en las novelas, morir de amor? Así de una nostalgia increíble. Bueno, pues a lo mejor.
Pero para morir de amor, esa persona que muere de amor primero necesitaba haber comido, si no, no se hubiera podido enamorar. Eso es simplemente lo que quiere decir. Y una vez que éstas están satisfechas, se manifiestan otras que llamamos de estimación o reconocimiento social, que es pues, eso, tener reconocimiento. Si tú haces un trabajo bien hecho y llegan y felicitan a la persona de junto, tú te sientes agraviada como persona, dices, ¿cómo es posible si lo hice yo? Un tenor que termine de dar acá su mejor do de pecho y que no le aplauden, a decir algo me salió mal. Es decir, aquí ¿qué está? Aquí está la fama, el aplauso, el dinero, el reconocimiento social. Pero hasta arriba hay una necesidad que es más específicamente humana, que tiene que ver con nuestro tema de hoy, el autoconocimiento. ¿Cuál es? La autorrealización. Aquí hay una diferencia esencial con las anteriores. En todas estas, tú ves estas flechitas que representan cosas que la persona está jalando del mundo para meterlas en su ser y en su experiencia. La de autorrealización, por eso subrayo este fragmento de la palabra autorrealización, es diferente. Ahí la flecha se manifiesta en una dirección distinta. Ahí es lo que en lugar de atraer del mundo, meterlo en ti, sale de ti. Sale de ti. Por eso ponemos, es el modo en que te exteriorizas. Es el modo en que te expresas en el mundo. Es cuando la persona va más allá de lo dado. O lo que es lo, no que va al más allá, sino más allá de lo dado. Es decir, trasciende, es tu modo de trascender. Y en otras palabras, mucho más específica, es tu modo de crear, es decir, de dejar tu huella en el mundo, la que sea. Hay, tengo que volverlo a señalar, pues una diferencia absolutamente radical entre estas flechas que tienen esta dirección y estas que están encaminadas en una dirección absolutamente contraria. Todos nosotros tenemos capacidades, como ya lo estuve mostrando el día en otra ocasión, tenemos capacidades, pero uno tiene derecho a preguntarse, ¿capacidades para qué? ¿Cómo es que tú te puedes manifestar? ¿Cómo es que puedes mostrar tu trascendencia? Y hay algunos ejemplos interesantes que nos pueden ayudar a entender esta cuestión. Que es la motivación para satisfacer unas u otras necesidades. Las motivaciones que están aquí abajo están inspiradas por el miedo, o por el interés, por el premio, o por el castigo. Es muy conductista la cuestión. El conductismo tiene sabiduría. Pero eso no es todo, hay que volverlo a decir, hay más. Y esta necesidad, ahí no hay el miedo o el interés, ni el premio o el castigo. ¿Qué es lo que aparece aquí? Lo que es tu almendra en la vida, lo que tú verdaderamente quieres, lo que tú eres, el modo en que te vas a expresar, en el que ya no estás buscando el premio, sino la propia acción es la que se premia en sí misma. Este esquema puede inclusive ser simplificado, lo que pasa que te lo quise mostrar completo, tal como lo hace Maslow, pero se pueden sintetizar en estos tres niveles. Tenemos necesidades de subsistencia, tenemos necesidades de bienestar, y tenemos necesidades muy específicamente humanas de autorrealización.
En estas motivaciones uno puede encontrar ejemplos clarísimos. Mira, esta parte que estoy mostrando aquí, ¿quién no la entiende? Es más, no debe ofenderte, ¿eh? No debe ofenderte buscar dinero, fama, reconocimiento o aplausos. Tienes derecho, si haces las cosas bien. Si la calidad de la cocina que tú haces, de la comida, tienes un restaurante, se eleva, tienes derecho a cobrar más. Eso no debe ofenderte. No debe ofenderte buscar afecto. No debe ofenderte buscar techo y que tu techo sea mejor. Y a nadie le ofende comer. De tal manera que todo esto nos habita, está en nosotros. Tenemos que aceptar. Pero hay algo más. Hay algo más en nuestras propias necesidades que es esto. De esto sabemos todos. Por ejemplo, para que veas cómo está presente el miedo. Tú tienes una X amistad y un día esa persona la meten a la cárcel. Y entonces te dicen los demás, oye, ¿ya fuiste a visitar a fulano de tal? Y tú dices, no vayan a creer que yo también ando en eso, no voy. Ah, no era tu amigo. Si es tu amigo, vas. Es como ocurre con las madres, con los hijos y también las esposas. En los penales casi todas las visitas son de mujeres, incluyendo las cárceles de mujeres, ¿eh? Los hombres visitan muy poco, pero bueno, una madre va y visita a su hijo que está preso y le dicen, señora, pero su hijo es un delincuente. Es probable que esa madre diga, pues no es cierto. Sí, señora, mire usted, aquí están todas las pruebas. Ah, pues si mi hijo lo hizo por algo será, porque mi hijo es muy bueno. Bueno, independientemente de aquella especie de cerrazón o de necedad, ¿por qué va esa madre a visitar al hijo? ¿Qué va a buscar? ¿Qué va a ganar? Nada. Va porque quiere. Esa es la cuestión. Ese es el dato verdaderamente esencial. Va porque quiere. Por eso se dice, y se dice bien, que en la cárcel y en la cama se conoce a los amigos. Cuando digo cama me refiero cuando están enfermitos, pues. También de la otra manera se hacen algunas buenas amistades, pero tú me entiendes a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Bueno, eso un día sácate la lotería o el melate, pues te van a salir un montón de amistades. Eso existe, hay que aceptarlo, ahí está en el mundo. Un día, hace muchos años me platicaron una historia, esta sí se parece mucho a la realidad, pero me imagino que está recreada o falsa, pero lo describe con mucha claridad y hay que aceptarlo. Es un señor que ha sido secretario de Agricultura Nacional, digamos, secretario, y ha hecho amistad con algunas gentes ahí en su trabajo, con un señor X, hasta ha jugado dominó ahí en alguna gira, qué sé yo, y ya pasó el tiempo, ya dejó de ser secretario de Agricultura. Y un día en la calle se encuentra ese otro señor que era su amigo. Se ven, ¿qué pasó? ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿cómo le va? Va todo, se abrazan y todo. Y entonces el ex secretario le dice al otro, oiga, ¿cómo ha cambiado usted? Mire, cuando yo era secretario de Agricultura, usted me mandaba una caja con carne de Sonora, unos buenos cortes, cada mes y medio, y ahora no me manda nada. Y el otro le dice, no señor, el que ha cambiado es usted, yo le sigo mandando carne al secretario de Agricultura. Por supuesto, esa parte de interés, de negociación en la vida, ahí está, existe, hay que asumirla, hay que aceptar que nos movemos en la vida muchas veces por interés, por premios o por miedos, pero no nada más por eso. Pues muy interesante, Isela. Amigos, este ha sido el capítulo de hoy del curso taller Conciencia, Valores y Actitud de Servicio, impartido por el doctor Ignacio Valle. Y bueno, como siempre, los invitamos a que nos llame al 842-3500 y si es de larga distancia, anteponga usted el 228. Si usted está interesado en adquirir este curso completo en formato DVD o bien si quiere darnos a conocer comentarios o sugerencias. Por hoy, muchísimas gracias y hasta la próxima.